Trastorno esquizofreniforme. Según el DSM-5, los criterios son 2 o más de los siguientes síntomas. Cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. Delirios. Alucinaciones. Discurso desorganizado. Comportamiento muy desorganizado catatónico. Síntomas negativos, es decir, expresión emotiva disminuida o abulia. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por síntomas idénticos a los de la esquizofrenia, pero que duran un mes o más, pero menos de 6 meses. La diferencia entre el trastorno esquizofreniforme y la esquizofrenia en un paciente que no tenga síntomas psicóticos previos se basa en la duración de los síntomas. Si su duración o la discapacidad es mayor de 6 meses, el paciente ya no cumple los criterios diagnósticos necesarios para el trastorno esquizofreniforme y es probable que el diagnóstico sea una esquizofrenia. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento u otra afección médica. Se debe de especificar cuáles son las características del buen pronóstico, al igual que del contrario. Las características de buen pronóstico requieren de la presencia de 2 o más de las siguientes características. Aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 4 semanas del primer cambio apreciable del comportamiento o funcionamiento habitual, confusión o perplejidad, buen funcionamiento social y laboral antes de la enfermedad y ausencia de afecto embotado o plano. Sin características de buen pronóstico. Este especificador se aplica si no han estado presentes 2 o más de las características anteriores. También se debe de especificar si la persona presenta catatonia o no. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual, sobre una escala de 5 puntos de ser ausente a 4, presente y grave. Prevalencia. La incidencia del trastorno esquizofreniforme en los diferentes contextos socioculturales probablemente sea similar a la observada en la esquizofrenia. En Estados Unidos y en otros países desarrollados, la incidencia es baja, posiblemente 5 veces menor que la de la esquizofrenia. En los países en vías de desarrollo, la incidencia puede ser mayor, en especial para el especificador, con características de buen pronóstico. En algunos de estos contextos, el trastorno esquizofreniforme puede ser tan frecuente como la esquizofrenia.
Desarrollo y curso. El desarrollo del trastorno esquizofreniforme es similar al de la esquizofrenia. Alrededor de un tercio de los individuos con diagnóstico inicial de trastorno esquizofreniforme provisional se recuperan dentro del periodo de 6 meses, y el trastorno esquizofreniforme es el diagnóstico final. La mayoría de los 2/3 restantes recibirá posteriormente un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo. Factores de riesgo y pronóstico. Estos pueden ser genéticos y fisiológicos. Los familiares de los sujetos con trastorno esquizofreniforme tienen un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia. Consecuencias funcionales del trastorno esquizofreniforme. Para la mayoría de los individuos con trastorno esquizofreniforme, que posteriormente reciben un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo, las consecuencias funcionales son similares a la de estos trastornos. La mayoría de los sujetos presentan disfunción en las áreas del funcionamiento diario, como los estudios o el trabajo, las relaciones interpersonales y el autocuidado. Los individuos que se recuperan del trastorno esquizofreniforme tienen mejores resultados funcionales. Diagnóstico diferencial. Otros trastornos mentales y afecciones médicas. Una amplia variedad de afecciones mentales y médicas pueden manifestarse con síntomas psicóticos que deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de trastorno esquizofreniforme. Son el trastorno psicótico debido a otra afección médica o a su tratamiento, el delirium o el trastorno neurocognitivo mayor. El trastorno psicótico o el delirium inducidos por sustancias o medicamentos, el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, el trastorno esquizoafectivo, otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado o no especificado. El trastorno depresivo bipolar con características catatónicas, la esquizofrenia, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado o no especificado y otro trastorno psicótico. Los trastornos de la personalidad esquizotípica, esquizoide o paranoide. Los trastornos del espectro autista. Los trastornos de inicio en la infancia con desorganización del lenguaje. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno de estrés postraumático y el traumatismo cerebral.